Buenos días, doctor Espinosa, ¿cómo está todo? Buenos días, Carlos. Buenos días a la audiencia de la revista 110. Usted no va a aprovechar el viernes negro, no. ¿El viernes? Negro, no. No todo el mundo vamos a aprovechar y sacarle el máximo al día trabajando. Oh, claro. Porque no hay de otra. Pues si Sacar usted no le saca el máximo el al día para viernes, trabajar. el viernes negro. Qué bonita definición la que le dieron al doctor ayer de lo que era el viernes negro. ¿Negro por qué? O porque en algunos casos, vamos a decir, los números pasan de rojo a negro con todo lo que se vende en el día de hoy. Es decir, se pasa de balance negativo a balance positivo con las ganancias que se esperan en el comercio por el día de hoy. Bueno, todo el que pueda que lo aproveche, que no se aloquen, que aparecen muchas ofertas tentativas, aumenta el consumo sin necesidad, porque la gente, no, y es así. Creo que todo el que pueda ir y comprar, que lo haga. Ahora, que compre lo que necesite, que compre lo que pueda, que no haga un doble esfuerzo para llevarse una mercancía que no necesita en su hogar y que le va a generar entonces una acumulación de deuda. Tú sabes que aquí en este medio la reputación mía en cuanto al gasto no es muy buena. Entonces, yo le digo que está bien que barato y cómpralo no, son dos palabras que riman, pero que no necesariamente tienen que ser una acción que movilice a la otra. Hoy te das cuenta, los medios, tanto la propaganda que se hace de cara al día es increíble y es difícil que la gente pueda zafarse de la tentación de ir a buscar cualquier artículo en función de decir que aprovechó también el día. No, Todo eso claro. se te presenta y entonces por eso el consumo se dispara, pero también en estos días cuando pasa balance, el nivel de endeudamiento de la gente. Claro. Porque no siempre se tiene el F disponible para buscar un artículo. Pero además lo que ocurre, vas a buscar una licuadora, pero termina llevándote el horno que no necesitas. Eso todo va, todo está, Todo eso va junto, todo pero va bien. conectado, todo es un combo. Y parece que lo que estamos aprendiendo a comprar los dominicanos, es decir, ya no es cuestión de impulsividad, sino de a veces aprovechar el momento en que mejor se consiguen los precios y también cuando ponen los especiales. Uno ve porque ya la gente ha desarrollado mucho y tenemos muchos amigos cercanos que nos han dado muestra de eso, de cómo comparan las ofertas que salen publicadas en los diarios y que incluso hay gente que sabe en qué supermercados se compra mejor tal día porque por los especiales que van poniendo. Bueno, pero el consumidor tiene una cantidad importante de inspectores en la calle para verificar que las ofertas que se están presentando al público pues efectivamente se cumplan y que no haya engaño en este día que pretende ser. Mira, Junior, yo sé que estamos por entrar en los temas fundamentales del día, pero tú sabes que en lo particular a mí me lleva a reflexión algo del comercio, que es vender poco y caro o vender mucho y barato. Es decir, ¿qué es más beneficioso? Porque yo veo empresas que quizás venden muy barato y venden mucho, o sea, que quizás el negocio es la venta masiva o sea, vender mucho pero barato. Que puede ser, en algunos casos, pues, que es lo que se puede registrar en el día de hoy, no, que la puede venta por ser más volumen. beneficioso que no vender tanto y vender caro. Esa es la venta por volumen. Carlos, yo me reía yo mismo acá pensando, hay compradores patológicos, ¿verdad? Los Compulsivo. compulsivos. Y dime una cosa, en el caso tuyo, que reconoces tu austeridad, ¿qué tú eres? ¿Cómo te definimos a ti? No, yo soy un hombre austero. Yo soy un señor austero. Pero también, pero es una patología que tú tienes de austeridad. No, Junior, lo que pasa es que, Junior, uno viene de un origen humilde y uno sabe a veces que, mira, en primer lugar, ya yo desarrollé un asunto.
Ah, ya me definieron un concepto. ¿Cuál es el concepto? Ayuno financiero, eso es lo que tú haces. Ayuno financiero. No, Junior, mira, lo que pasa es que yo trato de no, y creo que no estoy solo en esto, creo que hay mucha gente que es así, de contrarrestar lo que son los efectos del marketing en la sociedad. Porque fíjate, tú te das cuenta de cómo evolucionan las cosas, de cómo antes en una casa trabajaba el papá, la mamá se quedaba cuidando a los muchachos y el dinero daba para todo. Y de repente con este asunto de la creación de necesidades, hay algunas cosas que sí bien es necesario suplirlas, modernización de algunas cosas del hogar, vivir en mejores condiciones y todas esas cosas que ayudan en cierta manera a definir lo que es la clase media en cuanto a términos materiales. Pero también hay que saber que hay necesidades que se crean de cosas como que le presentan a usted que usted no puede vivir sin esto cuando usted ha vivido toda la vida sin ello. No, eso por ejemplo, es así. te cito el caso más frecuente. Por ejemplo, yo dejé de caerle atrás a todo lo que era, ya yo no compito en tecnología, en tecnología. Con los aparatos móviles. No, porque espérate, Junior, es que hay gente que si no tiene el último teléfono se siente muy mal. Hay gente que tiene que estar cambiando el carro constantemente y muchísimas cosas así que yo digo, oye, si funciona, ¿por qué no mantenerlo? Hay un momento en que quizás por cuestiones técnicas, porque los teléfonos se van haciendo cada vez más rápidos, algo que me dijeron los otros días, por cierto, la velocidad de internet puede aumentar todo lo que vaya a aumentar, pero realmente el equipo es que tiene que tener la capacidad de aprovechar esa velocidad. Entonces, estamos dentro de la era de la obsolescencia planificada y eso es una cosa que a la gente hay que explicárselo, de cómo hay productos que se diseñan específicamente para que no duren mucho o para que sean necesariamente cambiados dentro de los Estoy de acuerdo contigo en el principio, ¿verdad? De no ser víctima ni objeto del mercado y no crearse necesidad sí, porque otro a través de estrategia te la cree. Sí. Pero el problema está que los muchachos tienen la visión como que contigo, Carlos, es una exageración, ¿es así? No, eso son ellos exagerando, no. Vamos a tener que preguntarle a DC ahorita a ver si es verdad. Yo no, no, pues espérate. Ahora... Lo que sí, mira, mientras más larga la explicación, Carlos, mientras más larga voy a decir qué es lo que pasa con ellos. Lo que pasa es que ellos saben que yo no bebo. Y para ellos el que no bebe está de más en el mundo. Eso es lo que pasa. Una cosa. Mientras más larga la explicación, es más difícil la cosa. Mejor vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos. Eso es lo que pasa. Un viernes, ¿verdad? Para está bien, está bien. Mientras tanto, el país, ¿verdad?, celebra también una fecha importante a nivel mundial. Es el Día de la No Violencia contra la Mujer, que encuentra a la República Dominicana definitivamente con grandes desafíos, porque el tema de la violencia hacia la mujer, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, todavía no hemos podido lograr modificar nuestras conductas, nuestros patrones culturales, que hay que hacer todo el esfuerzo posible para lograr modificar esto, porque mientras sigamos con el tipo de formación que hemos tenido hacia la mujer, con el tipo de educación que hemos estado recibiendo, posiblemente no tengamos mucho progreso en términos de disminuir significativamente la violencia de género. Y a pesar de que muchas veces se habla de el hecho de la disminución en algunos años de la cantidad de mujeres víctimas de violencia, lo menos cierto es que sigue siendo alta, muy alta, y debe haber un desafío por parte de las autoridades para que conjuntamente sector público, sector privado, las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema, pues diseñar políticas y estrategias que puedan resultar efectivas para controlar un poco este mal que está afectando a la sociedad dominicana.
lógicamente, yo he dicho que no se puede separar el tema de la violencia hacia la mujer del tema de la violencia generalizada que vive la sociedad dominicana, porque los niveles de irritación, de intolerancia con que nos estamos manejando nosotros, pues se reflejan también en ese tipo de relaciones entre hombre y mujer, pero además el hecho de que todavía estamos formados nosotros para entender que la mujer nos pertenece cuando nos casamos con ella, Bueno, cuando es nuestra novia. Entonces todo eso son desafíos que se le impone a la sociedad dominicana de cara a aportar un grano de arena para que en el futuro las nuevas generaciones pues puedan tener un comportamiento diferente, puedan entender básicamente, yo reduzco esto al tema del respeto, no solo al hecho de la mujer, sino del respeto del valor de la vida humana. ¿Mm? Para mí eso es esencial, porque en la medida en que usted no es sensible, le pierde respeto a la vida, pues más proclive a cometer acciones como las que permanentemente estamos viendo en la República Dominicana, que se focaliza sobre todo en las mujeres. Y no basta con discursos, no basta con promover leyes si no se cumplen, sino con crear justamente una cultura de respeto y de valor al ser humano, incluyendo ahí como parte esencial, porque a veces como que no se ve así. sí. Pero yo te A voy a la decir una mujer. cosa, esas son de las... aquí, yo creo que aquí el gobierno, uno no puede, no voy a caer en lo que cae todo el mundo, estarle echando la culpa al gobierno por todo, hasta por cosas que tienen que ver con las conductas individuales. Pero te voy a decir una cosa, incentivar una modificación incentivar mediante exhortaciones o mediante algunos mecanismos, ya sea mediante la educación o campañas, a lo que es la modificación de la conducta machista, de la conducta agresiva hacia la mujer, es un asunto que puede mejorar, hacer que mejore mucho el aspecto. Y me parece que esta conversación la tuvimos usted y yo hace un año. Es que culturalmente todavía hay demasiados factores que cosifican a la mujer y sobre todo en lo más elemental, como es por ejemplo la cultura, la música y hasta la producción audiovisual. Tú te das cuenta de que la presentación de la mujer como objeto, como atractivo o quizás hasta como inversión, ¿por qué no decirlo? Eso es un asunto, y tú oyes a cada rato una cantidad de canciones que son las que más pegadas están, que tratan a la mujer como una cuestión, como un objeto sexual, que se refieren a ellas en cuestión en términos que son prácticamente denigrantes. Quizás las voces de las mujeres que defienden efectivamente esto no son tan altas o no se les ha prestado tanta atención, pero son elementos culturales que fomentan conductas. Bueno, Es lo que tú te tienes por que dar eso cuenta. empecé justamente por ahí, porque el aspecto cultural tiene un papel determinante en este tipo de comportamiento que está reflejando la sociedad dominicana, Carlos. Y fíjate, yo no hablo de gobierno, porque los gobiernos son transitorios. A veces te duran 4 años, a veces 8 y hasta 12, pero se van. Es un problema de Estado. El Estado sí es permanente. Sí. ¿Mm? Y el Estado es el que tiene en su conjunto que diseñar las estrategias adecuadas para disminuir ese tipo de actitudes, como se dice mucho, atípicas del ser humano, de reflejar su ira con tanta facilidad hacia la persona que ha definido como su compañera de vida. ¿Mm? Y que por cualquier situación de irritabilidad menor pues puede desencadenar en un hecho de violencia, en una tragedia que, como he dicho siempre, no solo afecta la unidad familiar, afecta a la sociedad en sentido general. ¿Mm? Y No, por, y también, Junior, hay que tomar en cuenta algo, que todavía aquí hay una cultura muy arraigada de que el hombre se siente dueño y señor de la mujer y que también fomenta lo que es
la dependencia económica de la mujer y quizás ignora mucho los afanes de superación. Pero fíjate que a pesar de que la mujer sigue insertando en el mercado laboral, eso no ha contribuido significativamente a que disminuyan los niveles de violencia, porque a veces también el hecho del éxito de la mujer se ve en alguna pareja como una retranca del hombre y también hay resentimiento. El asunto es complicado, por eso que digo hay que trabajar aquí en la cabeza para modificar conductas y actitudes de cara a poder lograr, porque hay políticas y estrategias que se definen que no son a corto plazo. El problema está que nosotros no diseñamos ni a corto ni a largo. Y entonces vivimos en un círculo vicioso, repitiendo, y parece que hay problemas que no tienen salida. Y sí lo tienen, porque se dice sociedades que logran disminuir este tipo de situaciones. ¿Por qué nosotros no hacerlo? ¿Por qué no acopiar con el derecho comparado este tipo de situaciones y tratar de aplatanar esas estrategias en la República Dominicana? Por eso es que, reitero, no es un problema de gobierno, es un problema de Estado que tiene que enfocarse. Y claro, y cada uno de nosotros aportar su granito de arena en esa dirección. Bueno, vamos a hacer una pausa. Doctor Espinosa, continuamos. Así es, Carlos. Ayer, a veces a nosotros nos gusta buscar situaciones que parecerían que no tiene sentido. Yo te digo esto, resulta que la Cámara de Diputados ayer aprueba un proyecto de ley que aprueba la emisión de 177.000, creo, millones de pesos en bonos para cubrir el déficit del presupuesto de 2017. Pero resulta que la Cámara de Diputados todavía no ha aprobado el presupuesto del 2017. No han aprobado el presupuesto y aprobaron los bonos. O sea, ¿cuál es la necesidad de eso? Pero no es lo lógico. Se supone que tiene sentido que usted primeramente apruebe el proyecto de ley de presupuesto de la Nación y ya posteriormente usted emite y aprueba las leyes complementarias que necesita ese presupuesto. Pero es una de las formas en que se manifiesta siempre cómo usted enrostrarle a los otros su poderío. Porque eso no tiene razón de ser. Ninguna que no sea eso. Es un contrasentido. Y de hecho se le propuso al plenario de la Cámara de Diputados que pospusiera, que enviara esta comisión. Porque en efecto un requisito previo para la existencia de esa ley debe ser que exista un presupuesto. Ahora tenemos una ley sin que exista el presupuesto. Imagínate tú, no va a ocurrir. No va a ocurrir. El presupuesto se va a aprobar en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Pero yo creo que la prudencia, la lógica, debe imponerse en ciertas ocasiones. Y nosotros somos expertos en manejarnos así. Y me llega a la memoria el tema de la ley de notario, que después que promulgada todo el mundo entonces empieza a opinar de la ley, viéndola como una fatalidad. Pero nos pasa por ese tipo de situaciones. Y no quiero meterme en los otros contratos y cosas que han firmado sin leer, porque no tiene sentido. Pero ojalá que los diputados pues funcionen con un sentido lógico de las cosas para evitar inconvenientes. Por suerte, digámoslo así, es una situación que tan pronto se apruebe la ley de presupuesto, quedará subsanado. Pero imagínese usted, ya el gobierno puede promulgar mañana o cuando le envíen esta ley, y estaría habilitado para empezar a convertir y emitir bonos soberanos. No importa qué se vaya a aplicar porque ya la ley existe. Entonces, que tenga sentido común al momento de hacer las cosas y no actuar en nombre de que yo tengo la mayoría y que yo puedo hacer cualquier cosa, aunque sea incorrecta, aunque viole, digamos así, en términos procedimentales, la lógica común, porque es lo único que ha ocurrido en esta dirección. Bueno, pero
también no puede dejar de ser preocupante el asunto de que se cuadre el presupuesto con un dinero que no se, que es No, ya tenemos el dinero del cuadre sin tener presupuesto. así mismo. Pero es comenzado de atrás para adelante. Eso es una locura. Está bien. No, no, no. A veces en el Congreso a veces no se explica cómo va la cosa. ¿Tú viste ayer lo que pasó con el diputado Elías Cerulle? Que en medio de o sea, Puerto Plata está necesitando ahora mismo cualquier cosa menos un cambio de nombre. Y él está proponiendo que le cambien en medio de la situación. Es que mira, ni ensayando pueden ser más brutos, señores. ¿Cómo es posible? Un pueblo que está ahora mismo pensando eso, y el hombre lo que está pensando es en cambiarle el nombre. ¿Tú sabes lo que es eso? Uno no sabe a veces. Son iniciativas. ¿Y qué nombre propuso? O él quiere que le pongan provincia Gregorio Luperón. Parece la preocupación de ese diputado en estos momentos. Sí, no, ya le contestaron desde la misma provincia. Para que tú veas cómo son las cosas, porque dónde que está la cabeza de la gente que tiene que dirigir el país. No, esto no tiene nombre. Mira, a propósito de un congreso que está desarrollando la Suprema Corte de Justicia sobre la extinción de dominio, salen en la prensa unas afirmaciones del presidente de la Suprema en el sentido de que el patrimonio debe ser legal y legítimo. Y yo creo que ese aspecto no habría que resaltarlo porque eso es lo natural. Es lo natural. Y yo no sé si le queda bien al presidente de la Suprema hacer esta afirmación cuando en la Suprema han llegado casos que han tenido que ver con legalidad, legitimidad de patrimonio. Y sencillamente se ha privado a la sociedad dominicana de que pueda profundizarse en ese aspecto, porque en definitiva a quien le corresponde determinar si un patrimonio es legal y es legítimo es a los tribunales. Entonces hay una gran responsabilidad de el Poder Judicial en la República Dominicana sobre esa materia y en la que ellos debieran poner el ejemplo, de manera tal que cuando casos como estos lleguen a las jurisdicciones correspondientes, pues sencillamente se permita abrir la investigación, se permita debatir Pero y llegar al fondo para determinar si efectivamente personas que han exhibido un crecimiento astronómico de su patrimonio en la República Dominicana reúne esas dos condiciones esenciales que ha planteado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero que no tiene que plantearlo él. Es un asunto que es así por naturaleza. Claro. Bueno, pero él salió en defensa de alguien. No. Porque a mí me da la impresión como de que habló muy favorable en cuanto a la gente que hizo su declaración jurada de bienes o en favor de quienes no lo han hecho todavía. No, lo que pasa es que esta declaración se da en el marco, como usted dice, de un congreso que está desarrollando la Suprema con expertos para abordar el tema de la famosa ley de extinción de dominio que pretende y establece un procedimiento para que el Estado pues pueda ejecutar fácilmente los bienes de la persona sindicada de hechos punibles que tienen que ver con el lavado de activos, narcotráfico, corrupción y ese tipo de situaciones. Dentro de ese marco hace esa referencia y los medios la resaltan. Bien. Es en esa circunstancia. Vamos a hacer una pausa, ya está por aquí Feliz Escena con las informaciones deportivas.